¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar de una institución procesal muy interesante y creo yo que es muy beneficioso para los imputados o para las personas que se encuentran presas por una prisión preventiva, ¿no? Tenemos el cese de prisión preventiva, que es una institución procesal, es un mecanismo que usa la defensa para que esa prisión preventiva se revoque y únicamente lo sustituya por una comparecencia, ¿no? Bacán. ¿Cuál es la base legal del cese de prisión preventiva? Tenemos el artículo 283 del nuevo Código Procesal Penal. Hasta ahí no hay complicación. A ver, colegas, les comento. Una medida de coerción limita un derecho fundamental, ¿no? Derecho fundamental que se encuentra adscrito en la Constitución Política del Perú. En caso de una prisión preventiva, impedimento de salida, detención policial, detención preliminar judicial, son medidas de coerción que limitan el derecho a la libertad. Bien, ahí no hay complicación. Bien, como medida de coerción, más que todo sirve para asegurar la presencia del imputado durante el proceso, investigado e imputado. Bien, ok. Como medida coercitiva, debemos de recordar que se rige bajo principios, ¿bien? Bajo características. Debemos de saber que una medida de coerción, ¿bien? Una medida de coerción es temporal, ¿bien? Es variable. ¿Por qué les digo esto? Porque durante o a lo largo del proceso puede cambiar para bien o para mal. ¿Bien? Hasta ahí creo yo que tampoco hay complicaciones. ¿Cuál es la medida de coerción menos gravosa? Una detención preliminar judicial. Vamos a empezar desde ahí. El fiscal solicita la detención preliminar judicial y esto debemos de entender que no hay una audiencia previa. No se notifica a las partes. ¿Por qué? Para asegurar que este sujeto no se vaya, no se dé a la fuga, no obstaculice. Esta detención preliminar debe cumplir con dos requisitos que establece el Código Procesal Penal. Primero, razones plausibles. Debe de haber mínimo un hecho que vincula a un autor o a un sujeto. Y posibilidad de peligro procesal. O sea, puede ser que posiblemente el sujeto se dé la fuga o obstaculice. ¿Bien? Todos esos son los requisitos que se establecen en el artículo 261 del Código Procesal Penal. Una pregunta. Ya en la detención preliminar judicial, el fiscal puede solicitar la prisión preventiva, por supuesto, ¿no? Al ver que ya hay suficientes elementos de convicción y son graves y hay peligro procesal, el fiscal puede cambiar a una prisión preventiva. Recordemos que nuestro proceso común actualmente se tiene o pasa por tres etapas. Una etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juicio. En la etapa de investigación preparatoria se subdivide en dos subetapas. Una etapa de diligencias, que es una etapa de chismes, y una etapa de la formalizada, que más que todo ya es algo serio. Bien. La prisión preventiva se solicita, ¿no?, durante la formalizada, durante una vez que el fiscal ha formalizado la investigación. Una detención preliminar judicial se realiza durante las diligencias preliminares. Creo yo que ahí no hay complicación alguna. Acuerdo Plenario 1/2017, la Corte Suprema señala tipos de sospecha, ¿no?, para cada requerimiento del fiscal. Cuando estamos ante una sospecha grave o fuerte, el fiscal solicita la prisión preventiva. ¿Bien? Ok. La prisión preventiva es una medida de coerción gravosa, porque ya el sujeto va a un centro penitenciario hasta que dure, ¿no?, la prisión preventiva. Artículo 268 del Código Procesal Penal establece tres presupuestos formales para la solicitud. 1. Fundados y graves elementos de convicción. 2. Prognosis de la pena, es decir, que la pena justamente debe ser superior a los 4 años. Y también el peligro procesal, que tenemos el de fuga y de obstaculización. Ahora, es importante mencionar que durante el tiempo la jurisprudencia ha complementado dos presupuestos más a través de la casación 626-2013 de Moquegua,
en donde dice que se van a agregar dos presupuestos más materiales: la duración de la medida y la proporcionalidad de la medida. Tú fiscal, justifica el por qué tú crees que ese plazo es el correcto. Bien, debe ser motivado. Y también la proporcionalidad en explicar por qué es idóneo, necesario y proporcional para ti. Bien, esos dos presupuestos se han incorporado bien por la jurisprudencia para que sean ya 5 los presupuestos que se debe tomar en cuenta antes de solicitar una prisión preventiva. Si el fiscal solicita, por ejemplo, recordemos que el Código Procesal Penal establece plazos para la prisión preventiva, específicamente en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Tenemos para casos comunes, casos simples, 9 meses, para casos complejos 18 y para crimen organizado 36 meses. Una vez que el fiscal, por ejemplo, solicita 9 meses, para él es poco. Dice, el caso es complejo. Así que voy a solicitar una prolongación de la prisión preventiva. Quiero alargar más, quiero ampliar más el plazo porque es complejo, no me es suficiente 9 meses. Así que voy a solicitar 9 meses más, bien, al juez de la investigación preparatoria. Y hay una audiencia de la prolongación de la prisión preventiva. Pero así como solicitas, debe cumplir con requisitos muy fundamentales. El primero son circunstancias de especialidad dificultad, es decir, el caso debe ser complejo y por más que tú investigues no encuentras todavía la sustancia del caso. Así que vamos a solicitar una prolongación para ver si durante ese tiempo o esa ampliación puedo conseguir lo que quiero. Y también que exista o se mantenga el peligro procesal. Bien, es decir, lo que fue objeto de prisión preventiva dentro del peligro procesal entre fuga y de obstaculización, ese peligro procesal se debe mantener. Bien, y acompañado también de la circunstancia de especialidad dificultad. Si esto te ha quedado poco, bien, solicitas la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Acá sí quiero hacer un hincapié, puesto que es tan complejo el concepto y durante el tiempo, porque esto es una institución nueva, ¿bien? La adecuación. Es tan complejo el concepto que tuvieron que sacar un acuerdo plenario extraordinario 1/2017 para poder definir qué se entiende por adecuación. Y con las palabras de la Corte Suprema señala o afirma que la adecuación de la prolongación más que todo es un ajuste, ¿no?, a la prolongación que te corresponde por ley. Supongamos que yo, fiscal, solicite 18 meses contra una persona prisión preventiva. Bien, el juez me concede los 18 meses. Me es poco. Solicito la prolongación por 18 meses más que me corresponde por ley. Porque la prolongación es así. En casos simples, 9 meses más. En casos complejos, 18 meses más. En casos de crimen organizado, 12 meses más. Así que por ley me faltan todavía 18 meses. Y yo solicito en la prolongación los 18 meses. El juez me otorga de los 18 que he solicitado, solamente me otorga 10. ¿Cuánto falta ahí? 8. Entonces, esos 8 meses que me faltan, que me corresponde por ley, voy a solicitar la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Es decir, el reajuste. Esos 8 meses voy a solicitarlo aquí. Bien, que me corresponde por ley. Esa es adecuación. Es un reajuste. Bien. Tuvieron que sacar un acuerdo plenario extraordinario 1/2017 para que la Corte Suprema pueda definir qué es la adecuación. ¿Y cuál es este requisito? Únicamente va a variar en la complejidad. Acá es dificultad, aquí es complejidad. ¿Bien? Perfecto. Ahora, vamos a hablar ahora sí del cese. Esto es un modo introductorio. ¿Bien? Vamos a hablar del cese. El cese de prisión preventiva es darle fin a esta figura procesal, ¿bien? A esa medida de coerción en donde limita un derecho fundamental que es el derecho a la libertad. ¿Cuáles son los requisitos que establece el Código Procesal Penal? Primero, nuevos elementos de convicción, ¿bien? O nuevos elementos de prueba, ¿bien? Y también sustituirla por comparecencia, ya sea con restricciones, simple, vigilancia electrónica, etc. Cualquier tipo de comparecencia. A ver, colegas, ese término de nuevos, ¿bien? Justamente hay que entenderlo por pruebas
que no fueron objeto de estudio para solicitar la prisión preventiva. Es decir, o deben ser otras pruebas que no se han presentado durante la prisión preventiva. Fácil. Bien. Eso hay que entenderlo por nuevos elementos de convicción. En la casación 759-2021 de Cusco, la Corte Suprema señala que no va a ser viable, bien, no es viable revalorar instrumentos que sustentaron la prisión preventiva. Es decir, los nuevos elementos de convicción no deben ser los mismos que fueron objeto de materia de prisión preventiva. No pueden ser los mismos, deben ser diferentes. Y esos elementos de convicción, bien, esos nuevos elementos va a cambiar cualquiera de los presupuestos que fueron objeto por prisión preventiva. Bien, sé que es un poco complicado, pero ya les voy a dar un ejemplo. Esos nuevos elementos de convicción hay que entenderlo por testimonios, por documentos, por pericias. ¿Correcto? Hasta allí creo yo que no hay complicación. Un ejemplo, supongamos, yo fiscal solicito prisión preventiva contra Pepito por un presunto delito de lavado de activos. ¿Qué pasa? Que durante la investigación yo encuentro que hay fundados y graves elementos de convicción. Encuentro que obviamente la pronuncia de la pena es superior a 4 años. Hasta ahí cumplo. El peligro procesal, el tipo no tiene arraigo. Bien, no hay arraigo. Y aparte también se mencionó que el sujeto, que el imputado, había influido en el testimonio de una persona. ¿Qué pasa? Que a lo largo nos damos cuenta, bien, que el delito ya había prescrito. Es decir, se había extinguido la acción penal. Y pese a eso, el fiscal había todavía solicitado la prisión preventiva. Entonces, al presentar nuevos elementos, nuevas pruebas, voy a refutar la prognosis de la pena. Y si esto ya no existe, es posible y es viable que se pueda solicitar el cese. ¿Bien? Es decir, estos elementos o estos presupuestos deben ser temporales, deben estar durante el tiempo, deben de seguir hasta que dure el plazo de prisión preventiva. Si a lo largo la defensa del imputado quiebra cualquiera de estos, puede solicitar el cese de la prisión preventiva. Bien, no los mismos que fueron objeto de materia de estudio, sino deben ser nuevos para refutar cualquiera de estos presupuestos que establece la norma. Bien, deben ser nuevos elementos. Otro ejemplo, yo fiscal investigo contra una persona por violación sexual. Prisión preventiva, 18 meses. ¿Qué pasa? Que durante el tiempo o el transcurso del tiempo, bien, encuentro que llega un testigo fundamental para el caso, porque el sujeto estaba en Luxemburgo, bien, viajando, paseando y llega recién a Lima. Entonces, yo obviamente, abogado, aprovecho eso porque me va a servir para sacar a mi patrocinado. Así que digo, por favor, que venga para poder justamente que sea fuente de prueba. Bien, fuente de prueba. Me va a servir demasiado. Falta el testimonio de esa persona para poder sacar mi patrocinado. Entonces, como esa prueba es nueva, ese testimonio me va a servir. Incorporo y solicito al juez el cese. Durante la audiencia, bien, presento ese nuevo elemento de prueba. Y simplemente el cese lo declaran fundado. ¿Se dan cuenta? Deben ser nuevos elementos de convicción o nuevos elementos de prueba. ¿Cuál es la formalidad? ¿Qué es lo que debes de hacer durante una audiencia de cese? Primero, en decir por qué se dio la prisión preventiva, ¿no? Estás en la audiencia, saludas, te acreditas y justamente mencionas, ¿no?, que efectivamente la fiscalía había presentado fundados elementos de convicción, que esta prueba que lo otro, que la pena sí es superior a 4 años y que sí hay peligro procesal, ¿no? Fundamentas el por qué, Luego que fundamentas y dices el por qué fue o por qué solicitó prisión preventiva, presentas los nuevos elementos de convicción. Señor juez, acudo a su despacho solicitando y también incorporando los nuevos elementos de convicción que he justamente obtenido, bien, y pido por favor que usted lo pueda evaluar, bien, y solicito por favor que se declare fundado. Esos nuevos elementos de convicción van a generar cambios, pero para bien.
¿Bien? ¿Cuáles son esos cambios? En que cualquiera de estos elementos de convicción va a cambiar cualquiera de estos presupuestos. Bien, y al cambiar y al faltarse uno, no hay prisión preventiva, porque recuerden que, todos los presupuestos deben de concurrir. Si uno de ellos faltase, no cabe prisión preventiva. Bien, entonces, estos nuevos elementos de convicción van a generar cambios, pero cambios del por qué se dio la prisión preventiva. Bien, perfecto. Una vez ya solicitado presentado los nuevos elementos de convicción y solicitar la sustitución por comparecencia con restricciones o simple, hay que sumarle 3 características que establece el artículo 283, inciso 2 del Código Procesal Penal. Te lo explico de la siguiente manera. Dice que se va a evaluar las características del imputado. Si ha obstruido, si se ha dado a la fuga, su comportamiento, etc. 2. El tiempo transcurrido. Bien, acá es fundamental. ¿Cuánto tiempo tú estás preso? De los 18 meses que me dio el fiscal, estoy todavía 5 meses. Ok, perfecto. Pero escúchame, ¿qué ha hecho el fiscal a lo largo de ese tiempo? Solamente ha hecho 2 diligencias. Pero por ese motivo lo querías preso. O sea, de los 8 meses que está preso, solamente has hecho 2 diligencias, creo yo que también eso no es válido. Así que ya sería que estás tonteando tal vez, ¿no? Como ya está preso, pues estás descansando, quizás vacaciones, lo cual es incorrecto. Porque ese plazo que tú has solicitado como fiscal, debes de buscar, indagar para que justamente te sirva como prueba y lleves esto a un juicio oral. Bien, eso se va a evaluar, el tiempo transcurrido. Y por último, el estado de la causa. Durante la investigación preparatoria, ¿qué tú has hecho por ahora? ¿Cómo va? ¿Cómo va la investigación? ¿Cómo va justamente las declaraciones? ¿Has hecho diligencias? ¿Qué diligencias has hecho? Bien, todas esas cosas se evalúa, el estado de la causa, ¿cómo vas? Bien. Ahora, el tiempo transcurrido y el estado de la causa se debe de evaluar 2 cositas. Un criterio objetivo y un criterio subjetivo. Digo criterio objetivo porque aquí se debe evaluar obviamente el delito por el cual se está investigando. Porque hay mucha diferencia entre un delito, por ejemplo, de crimen organizado, que un delito, por ejemplo, de hurto simple, pues, ¿no? Obviamente eso se debe tomar en cuenta. No hay que comparar porque todo depende de la complejidad del caso, es decir, del delito. Y en un criterio subjetivo se va a evaluar el comportamiento del fiscal, ¿bien? Y el comportamiento del imputado. Es decir, te lo explico. A ver, tu fiscal, de los 18 meses que has solicitado, solamente has realizado 3 diligencias. ¿Bien? 3 diligencias. ¿Qué pasa? Que tú has llamado a declarar a Pepito, a Juanito, a Luisito, a Marcos y a Rafael. Y nadie ha acudido a tu despacho. Y tú dices, pues ya vendrán. ¿Y qué pasa? Otra vez, vuelvo a insistir lo hice en enero, vuelvo a insistir en febrero. Nada, no me responde. Vuelvo a insistir, de acá todavía, de febrero me salto hasta diciembre. Creo yo que ese es un comportamiento negligente. Y a ser negligente, obviamente, eso también se va a evaluar. El comportamiento del fiscal. ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿No? Eso también se evalúa. Y un criterio, el comportamiento del imputado, por ejemplo, que durante las diligencias que el fiscal ha realizado, por ejemplo, las 10 diligencias, o durante el proceso, o durante el tiempo, el imputado o la defensa ha presentado 20 habeas corpus, 20 habeas corpus, 2 apelaciones, etc. O sea, ha habido, obviamente, por parte del imputado, bastante, ¿cómo podría decirlo? Fue motivo para que se pueda extender más las diligencias. ¿Bien? Otro, que el imputado ha frustrado la investigación o las diligencias. O también es posible que el imputado justamente había solicitado actos de investigación y que nunca ha participado
Bien, en los que ha solicitado. Eso también se evalúe en un comportamiento del imputado en el criterio subjetivo dentro del tiempo transcurrido y el estado de la causa. Es fundamental saber ello. Bien, una vez ya entendido esto, vamos a hablar de un tema de legitimidad, es decir, ¿quién puede solicitar el cese? Hasta aquí creo yo que no hay problema porque puede ser el imputado. Bien, pero también puede ser el fiscal. Por ejemplo, que durante los 18 meses que he solicitado no encuentro suficientes elementos para poder llevar a esta persona a un juicio oral. Así que yo, fiscal, solicito el cese. Bien, perfecto. ¿El juez de investigación preparatoria puede solicitar el cese? Sí, pero de oficio. O sea, puede instar en decir, por favor, que hagan o soliciten el cese de oficio. Bien, ¿quién puede solicitar? Los tres, imputado, fiscal y el juez de la investigación preparatoria, pero de oficio. Bien, esto es referente al cese de la prisión preventiva. Muchísimas gracias.